Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Erna y en esta ocasión lo que vamos a estudiar son las fuerzas intermoleculares. Vamos a entender una diferencia. Las fuerzas intermoleculares van a ser las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que forman a la materia. ¿A qué me refiero? Son interacciones que se forman entre compuestos y entre moléculas o entre átomos, pero son interacciones. Pueden ser entre los átomos, pueden ser entre moléculas formadas o entre compuestos. Ahora, hay una diferencia entre las fuerzas intermoleculares y los enlaces químicos. Los enlaces químicos son aquellos que nos unen a los átomos, a los elementos. Estos átomos van a estar unidos mediante enlaces y estos enlaces los vamos a poder clasificar en tres tipos de enlaces. Si nosotros vemos la tabla periódica, vamos a ver un montón de tipos diferentes de átomos que pueden empezar a interactuar entre ellos. Si interactúan metales con metales y se unen metales con metales, van a ser mediante un enlace químico llamado enlace metálico. Si lo que va a suceder es que hay un enlace entre un metal y un no metal, entonces se nos va a formar otro enlace químico que es un enlace iónico. Y si el enlace se forma entre dos no metales, entonces ahí va a haber otro tipo de enlace químico que va a ser el enlace covalente. Pero estos enlaces nos forman moléculas y nos forman compuestos. Y ahora, en este video, lo que vamos a ver es cómo es que se mantienen pegados, por ejemplo, las moléculas de agua para formarnos una gotita de agua, o cómo es que un pedazo de madera va a poder estar en estado sólido, o por qué podemos observar un cristalito de sal. Debe de haber fuerzas que unan a todas estas sustancias fuerte o débilmente para que puedan estar en los diferentes estados de agregación de la materia. Y en este sentido vamos a ver que las fuerzas intermoleculares las vamos a tener divididas en tres grandes grupos. Las vamos a dividir más adelante, pero vamos a ver, estas fuerzas intermoleculares, entre ellas están las fuerzas de Van der Waals, las vamos a tener en tres grupos. Y entre ellos vamos a tener al primero, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno va a ser una interacción entre compuestos. Fíjense bien, en este caso, este ejemplo nos dice que el agua va a poderse unir con otra molécula de agua mediante una interacción. Y esta interacción entre estas dos sustancias van a ser estas fuerzas intermoleculares. Ahora, este tipo de fuerzas intermoleculares que se forman con la interacción del hidrógeno con tres elementos que son FON. Fíjense bien, aquí sí nos va a servir muchísimo aprendernos esta analogía. FON como el teléfono, porque va a ser una interacción entre el hidrógeno y el flúor, o entre el hidrógeno y el oxígeno, o entre el hidrógeno y el nitrógeno. Cuando tenemos una interacción entre moléculas que tienen hidrógeno y que tienen además flúor, oxígeno o nitrógeno, la fuerza que las va a unir se llama puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Vamos a fijarnos. Aquí la característica que nos va a señalar la diferencia entre estas interacciones va a ser la polaridad. Cuando tenemos moléculas fuertemente, altamente polares, en donde la diferencia de electronegatividades es muy alta, en el caso del agua, por ejemplo, vamos a tener un enlace químico y en este caso este es el enlace químico que diferencia a la interacción entre estas dos moléculas de agua. Este enlace químico, que es un enlace covalente que une uno metal con uno metal, va a tener una característica en la cual el oxígeno va a tener una carga más negativa que el hidrógeno. A eso se le llama electronegatividad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con el oxígeno y el hidrógeno? Que el oxígeno va a tener una mayor electronegatividad porque tiene más electrones. Y al tener más electrones, entonces el oxígeno va a querer acaparar más electrones. No se va a querer conformar con los que tiene, quiere más. Y al querer más, entonces va a atraer a los electrones del hidrógeno, al electrón del hidrógeno hacia sí mismo. Y entonces aquí va a haber una diferencia de polaridad. Esto se va a dar por una carga parcial que va a ser negativa
esta delta nos dice que hay una carga parcial negativa y en los hidrógenos lo que vamos a tener es una carga parcial positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos cargas positivas y negativas? Nosotros todos conocemos los imanes. Y entonces, en este caso, estas fuerzas van a causar que se atraigan una molécula de agua con otra. ¿De qué manera? Vamos a ver. Fíjense bien, si lo voy a poner en negro para que siga estando del mismo color. Si nosotros tenemos más moléculas de agua, porque tenemos millones de moléculas de agua interactuando, ya sea en estado líquido, sólido o gas, estas moléculas de agua que están interactuando, todas tienen esta diferencia de electronegatividades, todas tienen esta diferencia de polaridad. Y cuando tenemos esta diferencia de polaridades, en este caso, vamos a ver aquí este oxígeno que tiene una carga parcial negativa va a ser atraído, vamos a ver, lo voy a poner en verde, va a ser atraído por la carga positiva del otro hidrógeno. Y entonces aquí se nos va a formar un puente. Este puente que está aquí va a ser una fuerza de atracción intermolecular. Si observamos las interacciones que existen entre las partículas del agua, que son estos compuestos que tienen enlaces químicos entre ellas, estas interacciones que son por puentes de hidrógeno nos van a dar estructuras y en este caso, vean esta estructura más o menos que se forma cuando las moléculas de agua se forman pensando que el oxígeno se puede unir tanto con el hidrógeno de una de las moléculas como con el hidrógeno de otra molécula. Si están en forma ordenada, lo que vamos a tener aquí es un estado de agregación que es el estado sólido. Pero ahora, vamos a ver qué se forma también entre estos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno también son una manera en la que se interactúan fuertemente unas moléculas con otras y también nos dan diferentes estados de agregación. También puede ser que encontremos esta molécula en estado líquido, en el que las moléculas de agua se empiezan a acomodar en diferentes posiciones, no dejando tanto espacio vacío, y entonces la interacción se vuelve mayor. En este caso, estas interacciones son fuertes. Aquí el estado de agregación en las que podemos observar a todos estos compuestos que son los que forman puentes de hidrógeno, en su mayoría son líquidos. Ahora, vamos a ver el siguiente tipo de interacciones moleculares. Estas interacciones de las sustancias. Veamos. Estas fuerzas dipolo-dipolo, que son las llamadas fuerzas de Van der Waals también, se dan entre moléculas que están unidas mediante enlaces químicos, pero que siguen siendo polares. Las de puentes de hidrógeno son polares, las dipolo-dipolo también son polares. ¿Qué es lo que observamos aquí en estas fuerzas dipolo-dipolo? Fíjense bien, en este caso ya no tenemos a la molécula del agua, ya no tenemos a esta interacción del hidrógeno con el fondo. En este caso vamos a tener interacciones polares, en donde uno de los elementos del compuesto va a tener igual una capacidad de atraer más hacia sí los electrones, quieren más electrones todavía, y entonces eso le va a dar una carga. Y esa carga va a ser una carga parcial que si tiene electrones que son negativos, entonces la carga parcial va a ser negativa. En este caso, la carga parcial va a ser negativa y le va a quitar un poquito los electrones al elemento que está junto y le va a dejar una carga parcial positiva. En este caso, al quitar estas cargas, estas interacciones se dan de una manera más débil, si lo vemos de esta manera, pero siguen siendo fuertes. No son como las de puentes de hidrógeno, son un poquito menores, pero siguen siendo polares, siguen siendo estas atracciones que se dan entre los positivos con el negativo. Entonces, aquí estas fuerzas parciales, estas interacciones, van a estar dadas también pensando en este tipo de interacciones. No son tan fuertes como las de puentes de hidrógeno, pero siguen siendo polares, siguen siendo esta atracción positivo-negativo que se da entre las moléculas. ¿Dónde lo podríamos observar también? Vamos a ver, entre la molécula del ácido clorhídrico. Veamos, en la molécula del ácido clorhídrico, vamos a acercarla.
Listo. El ácido clorhídrico, vamos a ver. El cloro está posicionado en la tabla periódica en un extremo de la tabla periódica, en donde están los elementos que tienen más afinidad por los electrones. Este cloro pertenece a los no metales halógenos, y entonces como pertenece a este grupo de compuestos que son muy afines a tener electrones, entonces también van a tener una capacidad de atraer a los electrones, y al atraer los electrones entonces van a quedar o van a adquirir una carga parcial negativa. Le voy a volver a poner la delta para señalar que tenemos cargas parciales. Estos no son enlaces iónicos, son atracciones intermoleculares. Veamos, ¿qué pasa cuando se acercan y se aproximan positivo con negativo? Se atraen, ¿ok? Y esta atracción se da entonces entre estas moléculas que tienen cargas positivas y negativas. A esto se le llama atracciones intermoleculares dipolo-dipolo. Vamos a pasar al siguiente, en el que vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando tenemos una molécula que es polar y una molécula que es no polar, aquí vamos a empezar a ver como que una especie como de tratar de ponerse de acuerdo a ver quién tiene carga positiva y negativa. Fíjense bien, hace ratito estamos viendo que el ácido clorhídrico, este compuesto que está formado por cloro y por hidrógeno, nos dan una carga o una disociación polar en la que tenemos una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Pero ¿qué pasa cuando le agregamos hidrógeno a una sustancia que está formada por ácido clorhídrico? Cuando agregamos una sustancia no polar a una sustancia polar. ¿Por qué es no polar? Imagínense a dos personas como yo luchando contra sí misma. ¿Quién gana? Ninguna de las dos, porque somos igual de fuertes. Entonces, cuando los enlaces se forman por elementos que tienen la misma fuerza electronegativa, entonces no va a haber alguien que jale a los electrones más que del otro lado. Los dos lo jalan igual. Y entonces, la diferencia entre carga positiva y carga negativa no se da tan fácil. Aquí hay que provocarla. Y entonces, en este caso, cuando tenemos un compuesto que es no polar, en el que ninguno de los dos se va a querer quedar con los electrones porque son igual de fuertes, en este caso entonces van a tener que estar influenciados por otro que sí sea polar. Este tipo de interacciones intermoleculares se dan provocadas, por eso es un dipolo inducido, inducen a la polaridad. Cuando tenemos cerca un campo, una fuerza negativa, entonces los electrones se repelen y se van hacia acá, hacia esta parte. Si nosotros vamos a tener una nube de electrones alrededor de una molécula de hidrógeno diatómico, los electrones se van a querer ir más lejos de la carga negativa. Y entonces, ¿qué pasa con el otro elemento? Acá se va a quedar una carga pequeñita, pero que sea más positiva que la otra, que está un poquito menos positiva, un poquito más negativa. Y entonces se dan interacciones entre el hidrógeno y el ácido clorhídrico. Son mucho más débiles que las otras dos. Estas interacciones no son fuertes. Regularmente las vamos a ver en forma de gas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra de las clasificaciones de estas interacciones entre sustancias. Veamos. Las fuerzas de dispersión de London, que se dan entre moléculas que no son polares, en las cuales ninguno de los dos elementos quiere a los electrones tanto como el otro, son como parejitos, como que están poniéndose muy bien de acuerdo para que estén tanto de uno como del otro, ninguno es más fuerte, los dos son iguales, los electrones son de los dos, los compartimos en forma muy armónica, y entonces, en este caso, no hay diferencia de electronegatividades. Cuando no hay diferencia de electronegatividades entre los elementos, entonces las nubes electrónicas son muy parejas. Pero ¿qué pasa para que haya interacciones unas con otras? Porque nosotros vemos, por ejemplo, un tanque de oxígeno o un tanque de hidrógeno, y entre ellos sí debe de haber alguna interacción. Y estas interacciones, aunque son las más débiles de todas, que son también llamadas las fuerzas de dispersión de London,
que son dadas entre estas moléculas que no son polares, son muy pequeñitas. ¿Cómo se dan? Se obligan. Vamos a pensar que los electrones nadan en una nube. Esta nube de electrones puede dejar a los electrones tanto de un lado como del otro. Mientras los electrones están viajando hacia un extremo de la molécula, si los electrones en ese momento viajan hacia un extremo de la molécula, vamos a pensar que acá están los electrones de toda esta nube de electrones, entonces la carga parcial negativa se hace hacia uno de los extremos de la molécula y entonces en la otra molécula los electrones se alejan. Las fuerzas de repulsión obligan a los electrones a que se alejen y entonces de este lado nos va a quedar una carga parcial positiva porque los electrones están de este lado. Estas fuerzas de interacción, que son las más débiles, nos van a dar un estado de agregación prácticamente gaseoso, totalmente gaseoso. ¿Por qué? Porque son interacciones muy débiles. Nos dejan a las moléculas que viajen alegremente por todo el espacio y cuando se llegan a atraer o cuando se llegan a aproximar, entonces es cuando existen este tipo de fuerzas de interacción. Pero no son permanentes. Son ocasionales y esto es lo que nos permite que continúe el estado gaseoso. Y en este caso se va a dar, fíjense bien, ya sea entre elementos iguales, por ejemplo, las moléculas diatómicas que son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos estos que van a estar formando moléculas de elementos iguales, son igualitos, entre los dos ninguno es más fuerte. Pero también tenemos elementos diferentes cuya electronegatividad, o sea, esa capacidad para atraer los electrones no es muy diferente una de otra. Este es el caso de las moléculas orgánicas, que son en este caso el metano, que es un gas, que también viene del petróleo, y en este caso esta que es una molécula orgánica, también la vamos a encontrar en un estado gaseoso porque las fuerzas intermoleculares que existen entre unos y otros no son fuertes, son muy débiles, y en este caso las fuerzas de atracción a las que nos estamos refiriendo son estas fuerzas de moléculas no polares que se llaman de dispersión de London. Y espero que le hayan comprendido este tipo de fuerzas intermoleculares. Con esto concluimos este video. Hasta entonces.